La familia, ¿verdad? Hoy, pues de veras, un regalo de Dios, ¿verdad? Cada una de ustedes, madrecitas, y queremos también tener una enseñanza dedicada a ustedes que se llama Conectados por siempre, ¿verdad? Conectados para toda la vida. Amén. Miren, en la vida hay muchas relaciones, conexiones, amistades que vamos a tener desde que nacemos, ¿verdad? De que vamos al colegio, a la escuela, en el kinder, pues vamos a tener muchas reuniones o conexiones, ¿verdad? Con amigos, con compañeros de trabajo, con profesores, en fin. Creo yo que no podríamos vivir, digamos, un día sin que no platiquemos con alguien. Bueno, y hoy con el celular, aunque estemos enfermos, ¿verdad? Ahí nos mantenemos al día por WhatsApp. En fin, el ser humano es un hombre, es una creación de Dios que necesita estar conectado con otros. Pero dentro de todas esas conexiones que tenemos, dentro de todas esas relaciones que tenemos, hay una que sobrepasa los niveles de cercanía o de comunión o de contacto, y esa relación, esa conexión es entre una mamá y sus hijos, ¿verdad? Una conexión única. Imagínense, el bebé respira a través de ese cordón umbilical, ¿verdad? Está conectada a su mamá completamente con ese cordón umbilical adentro del estómago. Por más que la mamá quiera, no se puede separar, ¿verdad? Ni el bebé puede decir, me voy a salir de ahí. Bueno, a veces quieren salirse antes del tiempo, ¿verdad? Pero digamos que mientras los mantienen allí, hay algo especial. Y miren, una conexión tan bonita, porque uno de hombre, pues, puede tenerla, ¿verdad? Que llega, que le pone la mano, mire, está pateando, ponga la manita, y a uno pone la mano y siente. O cuando va al control y que le oyen el corazón, como que es con locomotora, y uno, ¡wow! Y uno de hombre se maravilla. Ese es el corazón mío, no. Uno de hombre se maravilla cuando oye ese corazoncito, pero imagínense, hermanas, no es nada a comparación a lo que ustedes sí pueden experimentar. Hay algo en el micrófono, no sé qué es, un eco ahí, ¿no? Pero no es nada en comparación a lo que ustedes tienen. 9 meses más o menos, que son 24/7. Si el niño se mueve, las despierta. Llega un momento donde ya tienen que dormir del lado. Hoy hay unas almohadas, ¿verdad?, que se ocupan para dormir, del lado que sea. Los calores. Los síntomas, cuando les dan los deseos de mango, ¿verdad?, y de todas esas cosas ácidas. Cuando mi esposa estaba embarazada, a mí me daban deseos de carne asada también. Después descubrí que no tenía nada que ver con el embarazo. Después de que estaba embarazada, también me daban deseos de carne asada. Pero uno de hombre solo mira, ¿verdad? Porque no logra tener esa conexión física, porque Dios no nos diseñó así. Dios las diseñó a ustedes con ese privilegio, hermanas, y qué bendición de lo que Dios le dio a cada de una de ustedes, de las que ya son mamás, algunas hasta abuelas, y otros que van a ser mamás, ¿verdad?, en el tiempo. Nuestras hijas que un día esperamos en el Señor que también les conceda el tener hijos. Conectados de por vida, conectados para toda la vida, es algo que el Señor le dio a ustedes como un regalo. Y nos dio a ustedes un regalo a nosotros, sus hijos, ¿verdad? Antes de continuar, hermanos, yo voy a pedirles que nos pongamos de pie y vamos a orar. Oremos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada madrecita que está aquí. Es un regalo que tú nos has dado, Señor. Oramos que las estés bendiciendo a cada una de ellas, que se puedan sentir bien en tu casa, Señor. Y sobre todo oramos, papito, porque esta mañana puedas hablarles al corazón de cada una de ellas, reconfortarla, animarla, enseñarles, Señor, de cara a esa conexión que tú has creado entre ella y sus hijos. Oramos, papito, porque tú nos hables hoy. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Ahora,
¿Cuándo comienza esta conexión? ¿Cuándo es que esa relación vital inicia entre la madre y sus hijos, o el feto que está allá adentro? ¿Desde dónde? ¿Cuándo comienza? Cuando nacen, a los 5 años, a los 10 años. Miren, hermanos, realmente esta es una conexión desde la concepción. Desde que se hacen la prueba de embarazo, ¿verdad? Porque hoy ya está popularizado, ¿verdad? Que se hacen la prueba de embarazo en la casa y la noticia de las 2 rayitas, ahí las 2 rayitas que sí, unas rayitas que no, ¿verdad? Pero las 2 rayitas que sí, la emoción, ¿verdad? Hace años era cuando obtenían su mareo o con vómitos, iban al médico y les decían, felicidades. Me va a dar una intestinomicina. No, está embarazada, ¿verdad? Porque los mareos y los vómitos tenían que ver con su proceso de embarazo. Y era emocionante cuando hasta ahí. Ahora es en la casa y la confirmación, claro, con un examen de sangre. Aquí, hermanos, en este momento de la concepción es donde comienza su conexión con sus hijos. Ahí, en ese lugar que el Señor ha diseñado, que la palabra de Dios dice que me conocí, tus ojos me vieron cuando estaba en el vientre de mi madre, ¿verdad? Desde allí comienza la relación, ese bebé, ¿verdad?, con usted también. Una conexión desde la concepción, desde ese momento comienza un cambio total en su vida, pero también comienza la oportunidad de conectarse con su hijo. El Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, vamos a ir rápidamente, Lucas, capítulo 1, Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 41. ¿Ya lo tienen, hermanos? Desde el 39, en aquellos días, dice, levantándose María, ¿verdad?, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá. En este caso ya había tenido la visitación María, ¿verdad? Ya el ángel se le había presentado, ya le había dicho que iba a concebir un hijo, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo, y viene María y visita, pues, a Elizabeth, ¿no? Entonces dice, y entró, dice el versículo 40, en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, estando ya en estado de gravidez, decimos, embarazada, ¿verdad? Y aconteció, dice, que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, dice el versículo 41, la criatura saltó en su vientre, dice. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Imagínense, estaba embarazada Elizabeth. Y cuando llega María a visitarla, ¿verdad?, que ya tenía al Señor Jesucristo en su vientre, ¿verdad?, al sentir esa presencia de la salutación, dice que el bebé que hizo, saltó en su vientre. Hermanos, no subestimemos el tiempo en el embarazo, es un momento especial. Y aquí podemos ver cómo este bebé reaccionó, ¿verdad?, a la presencia de Dios, y así va a reaccionar sus hijos. Si alguien está aquí embarazado, no sé, embarazada no hay aquí ahorita alguna, pero si lo estuviese alguna, desde ese momento especial, usted puede comenzar a bendecir a su hijo con la palabra de Dios. Porque dice que este bebé saltó, se movió. Hubo algo en la presencia de María, ¿verdad? Cuando llegó en contacto con Elizabeth, Elizabeth entró en contacto con una dimensión espiritual de la presencia de Dios que activó al bebé allá adentro. No fue un iPod que sonó, ¿verdad?, una alabanza, o un iPhone, o un teléfono, que no, fue la presencia de Dios. Y eso es, hermano, lo que ustedes pueden transmitirles a sus hijos desde el vientre, desde la concepción. Hay una conexión entre usted, mamá, y sus hijos. Una bendición, ¿verdad? Y ¿saben qué es lo mejor? Que tienen exclusividad, porque el bebé está allá adentro, está confinado, ¿verdad? Si ya le cantó 20 veces el mismo corito, no se le aburre. Bueno, si aunque se le aburra, no se puede ir, ¿verdad? Tiene que oírlo. Después cuando están como de 15, ay mamá, ahí vas otra vez, ¿verdad? Pero a esa edad usted lo tiene ahí para compartir con él su comunión, como Elizabeth
en la comunión que tenía con María, y María con la presencia de Jesucristo dentro de ella, embarazada del Espíritu Santo. Hermanos, desde el vientre hay una oportunidad de ser bendición en la vida de nuestros hijos. Hace años surgió una teoría de que a los bebés cuando estaban en el vientre había que ponerles música clásica, ¿ya? Para que eso les iba a ayudar en el tema sensorial, a tranquilizarlos, a desarrollar su coeficiente intelectual, pero no era cualquier música. Llegaron a una conclusión que se llamó el efecto Mozart, donde era que ponerle música barroca, estilo barroco. No la música de hoy, pero no música barroca clásica de Mozart, porque eso le iba a ayudar al niño a transformarle su mente, etcétera, etcétera. Pues bien, hermanos, yo creo que a mí demasiado Mozart escuché del chiquito, porque no, yo no sé si será cierto o no el desarrollo, pero de algo sí yo estoy cierto, hermano. Más que el efecto Mozart, la palabra de Dios transformará la vida de sus hijos. Si usted quiere ponerle Mozart, póngale, pero yo le invito a poder ponerle la palabra de Dios, que él la oiga de su propia voz, que él pueda oír la palabra de Dios desde que esté ahí, porque desde ahí comienza usted a transformar la vida de él o de ella. Desde ese lugar, porque si el Señor dice en su palabra, ¿verdad?, que tus ojos me vieron, dice el salmista, cuando estaba en el vientre, te conocí desde el vientre de tu madre. También ustedes, hermanos, pueden impactar a sus hijos con la palabra de Dios, más allá del efecto Mozart. Hermanos, los reyes de Israel tenían varias responsabilidades. Una de ellas está en Deuteronomio, capítulo 17, 18 y 19, en el cual los reyes tenían que, bueno, los levitas le daban la escritura y ellos tenían que transcribir, imagínense, transcribir toda la escritura, ¿verdad?, o la ley, la cual iban a utilizar, dice, lo iban a leer, iban a meditar en ella. Deuteronomio capítulo 17. Vamos a ir ahí rápidamente. Dice así, Deuteronomio capítulo 17. Capítulo 17, versículos 18 y 19. Ahí están todas las instrucciones acerca de un rey. Entre ellas dice, ¿verdad?, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin, dice, de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Imagínense qué desafío para los reyes. Y hablando del hecho de poder decirle la palabra de Dios al bebé cuando está ahí, durante toda la vida tenemos la oportunidad de que nuestros hijos conozcan la palabra, mediten en ella. Imagínense, los reyes tenían que escribirla. Hoy tenemos la ventaja que en el celular, si no me gusta la Reina Valera, hasta la NTV, la NBI, la LBLA, todas las versiones que usted quiera, ¿verdad? Pero qué interesante sería poder escribirlas. Esta letra, por ejemplo, es la de mi hijo, ¿verdad?, esa que está ahí. Y costó, es que no es fácil, ¿verdad? Pero el hecho de poder hacerla, le llevó su tiempito y ahí la tiene en la pizarra. Pero lo que dice ahí, ¿qué es, hermanos? Lo que está diciendo es que los reyes tienen esa responsabilidad de escribir, porque en ella van a estudiar toda su vida. La Biblia dice que nosotros somos reyes, sacerdotes, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, y esos serán sus hijos. Cuando conozcan al Señor Jesucristo, esa es la promesa de Dios para ellos también. Y el desafío de poder enseñarle esto. Cuando yo estaba estudiando acerca de la mamá para esta predicación y buscando la palabra madre en el segundo libro de Reyes, me encontré con algo interesante, pensando en lo que tiene que hacer el rey, ¿verdad?, de escribir
Yo decía, bueno, ¿quién será el que va a estar a la par del rey ayudándole? Y tal vez nos imaginamos los reyes como unos 60, 50 años. Buscando ahí, encontré, en el segundo libro de Reyes, no sé si van a alcanzar a leerlos, no se preocupen, yo voy a tratar de leerles algunos. Me di cuenta que en cada uno de esos versículos habla de un rey, cómo se llamaba, qué edad tenía, cuánto tiempo reinó, ahí no aparece cuánto, lo he quitado, pero también dice eso. Pero interesante, dice el nombre de la mamá de cada uno de ellos. Joás dice, reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, ¿verdad? De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. El nombre de su madre, Mesulemet, y así es. De Josías, el nombre de su madre fue Gedida. De Joacás, el nombre de su madre fue Amutal. Jotán, hijo de Josías, ahí, por lo menos ahí salimos a bailar el papá, ¿verdad? Pero de ahí todos los demás, el nombre de su mamá Amutal, el nombre de su mamá fue, ahí no alcanza a leerse ya, el nombre de su mamá fue Zebud, el nombre de su madre fue Abi. Qué interesante, cómo el Señor se encargó que en su palabra de cada rey hubiera una referencia de quién, de su madre, quien posiblemente iba a estar a la par de ellos todo ese tiempo. Y de hecho, podríamos hablar de que los reyes eran como de 50 años, hay uno de 8 años aquí. Josías comenzó a reinar de 8 años, imagínense. Y a esa edad, porque dice, si nos vamos a la lectura anterior, ¿verdad?, de Deuteronomio, cuando él llegue a ser rey, ¿qué le iba a tocar? Cuando se siente sobre el trono ese niño Josías de 8 años, dice, entonces tendrá que escribir para sí en un libro una copia de la ley. A los 8 años, de cualquier edad que sean, hermanos, mamás, hay una posibilidad, hay una conexión entre usted y sus hijos que le puede permitir alcanzarlos y llevarles el evangelio a ellos, de la edad que sea. ¿Cuántos tienen aquí hijos de 1 año? Menores de 1 año. Menores de 8 años. Muy bien. Menores de 10. Imagínense los que tienen de 8 años. Vaya David, ¿verdad? O Kevin y Elías, ¿verdad? Aquí está la Biblia, hijo, aquí está el lapicero. Comience. Imagínense. Eso es lo que tenía que hacer el rey. Pero digamos que no están tan chiquitos, ¿verdad? ¿Quién tiene hijos menores de 15 años? Menores de 20. Menores de 40. Menores de 60. Independientemente de la edad, hermano, hay una necesidad que usted como madre tiene esa accesibilidad de llegar y de decirle y de darle el consejo oportuno a su hijo. Hace unos domingos atrás estamos hablando de estorbarle, ¿verdad? Pero ese estorbo es enseñanza, de ministrarle, de llevarlo a la palabra de Dios, sin importar la edad. El desafío es para ustedes y la oportunidad, mamás. La oportunidad que tienen desde el vientre de poder impactar la vida de sus hijos, esa conexión que crearon desde la concepción, es única para ustedes y sus hijos. En el primer libro de Samuel, está hablando de una mujer que no podía tener hijos, en el capítulo 1, pero Dios le concede los hijos, pero ella hace un pacto con Dios, y le dice que se lo va a entregar a él, se lo va a dedicar a él. Esta mujer es sana y tiene ese bebé, ¿verdad? Y cuando el esposo dice que iba a ir al templo, le tocaba ir al templo, le dice que sí iba a ir, le dice que no, que se iba a quedar, y se iba a quedar con su hijo varón, ¿verdad? Samuel, hasta que lo destetara, lo iba a llevar. Entonces ella se quedó, y dice, después que lo hubo destetado, dice, versículo 24, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina,
y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y lo llevó ahí para que viva, ¿cuántos días? Todos los días que viva, dice, será de Jehová. Yo estoy averiguando ahí, ¿verdad? Revisando los escrituras de los teólogos, ¿cuánto tiempo es esto del destetado? Y algunos hablan de 3 años. Imagínense, hermano, Ana llevó a su niño de 3 años al templo. ¿Cuántos tienen niños de 3 años? Aquí, o cerquita de los 3 años. Ahí hay uno. Imagínense, el hermano Henry trayendo a su niño, ¿verdad? De 3 años, entrando por ahí, hermano Rolando, aquí se lo traigo, para que viva todos los días. Será de Jehová. No era fácil, hermano. No era una cosa fácil para Ana, pero ella entendía algo. Que su hijo necesitaba esa conexión con Dios. Y mamás, qué bendición la conexión que ustedes tienen con sus hijos, pero sus hijos necesitan también esa conexión con Dios. No es que me los van a traer aquí, ¿verdad?, a la iglesia, porque no vamos a hallar qué hacer con ellos. Si se quedan aquí todo el tiempo, ¿verdad? No me refiero a eso, pero el hecho de poder llevarlos a Dios, el hecho de no separarlos de Dios, sino que al contrario, unirlos. Y a veces por trabajo, por lo que sea, nos cuesta venir a la iglesia, ¿verdad? Antes venimos el domingo y cumplimos, ¿verdad? Después venimos una vez al mes y ya sentimos que cumplimos. Sus hijos necesitan estar todos los días con Dios, aprendiendo de Dios, entendiendo de Dios, conociendo de Dios. Hermanas, mamás, la maternidad está llena de oportunidades únicas para transformar la vida de sus hijos para siempre. Porque yo sé que hay una preocupación académica, ¿verdad? Y los metemos en actividades extracurriculares, que música, que piano, clases de saxofón, que lo metieron al hermano Douglas, ¿verdad? No está aquí, ¿verdad? Ya. Y qué sé yo, ¿verdad? Y qué bueno que a las niñas ballet, que esto, que qué bueno. Pero hay una oportunidad en la que ustedes pueden transformar más allá la vida de sus hijos a través de la palabra de Dios. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aún dice, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Aún cuando se separe de usted y se vaya lejos, puede estar lejos en la distancia, ¿verdad? Una hija, un hijo, pero si hemos dejado en ellos la huella, si hemos dejado en ellos la presencia del Señor Jesucristo, si hemos transmitido eso, Proverbios dice, aun cuando fuere viejo, aunque tenga 50, 40 años, aunque ya tenga hijos, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque hubo una madrecita que dobló sus rodillas, que oró, que clamó, que esperó por la vida de su hijo. Qué oportunidad más grande la que ustedes tienen, mamitas. Pero dentro de esta conexión que es para toda la vida, hermanos, también hay una mezcla de sentimientos, ¿verdad? Ser mamá es una mezcla increíble de sentimientos, de alegría, de dolor, de aflicciones por ratos, de tristeza, ¿verdad? Cuando de repente pues se nos enferma alguno de ellos, pues no es fácil, no es difícil, porque saben, esta conexión, o la conexión que las mamás tienen con sus hijos, implica sacrificio, implica sufrimiento, implica alegría. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, 21 dice, la mujer, dice, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, dice, ya no se acuerda de la angustia. ¿Por qué? Porque el gozo de que haya nacido un hombre, de que haya nacido un hombre en el mundo. Y es un momento especial, ¿verdad? Cuando están dando a luz, pues es tremendo los dolores, o cuando comienza el trabajo de parto, es tremendo, ¿verdad? Todo lo que sucede, que cuando son primerizas, pues más largos los partos. Yo ya como médico, cuando hay cambio de luna, no, ya me están viendo a serio los médicos. Pero hermanos, solo a partir de ahí hay un sufrimiento, ¿verdad? Hay un cambio total, hay un sacrificio.
Ser mamá implica un sacrificio. Sí, porque bueno, primero el estómago va a crecer. Normalmente las esposas, las mamás quieren que el esposo, que la panza del esposo también no crezca, ¿no? Sino mantenerse figura, pero cuando quedan embarazadas y toman la decisión, ¿verdad?, de continuar con su embarazo, porque eso es algo también que actualmente se está en una lucha, ¿verdad? Pero cuando una mujer toma esa decisión, está dispuesta a sacrificar su figura, su tiempo, su salud, todos los síntomas que le dan, los mareos, ¿verdad?, que no toleran los alimentos, que no le da deseos de la comida, que ya desplazarse le cuesta, que si lo va a tener en junio, los calores de marzo y abril son terribles, ¿verdad? Que tiene que tener ventiladores. Oye, aire acondicionado es más común, pero nada que ver, ¿verdad? Antes eran ventiladores, ventana abierta. Yo me acuerdo, mi esposa abría la ventana, ¿verdad? Ponía los ventiladores. Y mi amor, pero está helado. No, me decía, es calor que está haciendo, yo necesito aire. Me decía, está bien, mi amor. Acuéstese del lado de la ventana. No, muy fuerte el viento, me decía. Quédese usted ahí. Y allá estaba el pobrecito. Lo que callamos los varones, va. Pero así era, hermano, les cambió la vida. ¿Sí o no, hermanos? Y cuando nacen, ¿verdad? Todas las amigas, mira que tenemos una reunión, ¿podés venir? ¿Y a qué hora es? A tal hora. Ay, la hora de la pacha o la hora de darle la leche al bebé, ¿verdad? No se puede. Y cuando nacen las desveladas, y uno de hombre solo es como el chino, solo mira, ¿verdad? Porque no hay mayor cosa que uno haga, ¿verdad? En el caso despierten, porque a veces no despiertan, ¿verdad? Solo abren un ojito y ya está ya con él. Pero es un cambio total, un sacrificio que se da. Filipenses 3:10 dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, dice, hablando del sacrificio de Cristo. Y realmente una mujer necesita morir a sí misma para dar a luz una nueva vida y así convertirse en lo que ahora llamamos nosotros mamá, porque tiene que negarse. Y cuando el parto se complica, ¿verdad? Que el doctor dice, mire, tiene que tomar, bueno, de entrada el ácido fólico, el hierro, el no sé qué. Y cuando el embarazo se complica, no, mire, son 2 meses de incapacidad. Tiene que pasar acostada porque tiene no sé qué. El hermano Juárez me ayudó en el de las 8 diciendo cuál era. Cuando el bebé quiere venirse antes del tiempo, tiene un nombre técnico, ¿verdad? Amenaza de parto prematuro, dicen por acá. ¿Está de acuerdo, doctora? Por ahí, ¿no? Pero desde ahí ya es un reto, hermanos. Es un reto completo, un sacrificio, una negación por amor. Y uno de hombre, como lo digo, puede experimentarlo, ¿verdad? Pero es bien difícil. Cuando iba a nacer nuestra hija Paola, era nuestro primer embarazo, ¿verdad? Con mi esposa, me permitieron estar con ella durante todo el trabajo de parto, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, recuerdo. Mi esposa quería que yo estuviera a la par de ella y yo feliz, ¿verdad? Llegué, agarré la silla y me senté a la par de ella, ¿verdad? Cuando de repente me dice, no, me dice, yo lo quiero aquí a la par. 14 horas de pie, varón, sufrido. Pero ni esas 14 horas que estuve a la par de ella parado, ¿verdad?, se pueden igualar al dolor que ustedes experimentan. Porque esa conexión para toda la vida implica un sacrificio en sus vidas. Y aprenden a morir como Cristo, ¿verdad? Por amor a ese bebé. Y también implica sufrimiento. Porque ¿cómo sufre una madre, verdad? Por sus hijos. Sufre cuando nacen, ¿verdad? Cuando están dando a luz, durante toda la vida, ¿verdad?, de los hijos. Se sufren cuando se enferman, cuando los hijos se van lejos de casa. Terrible despedirlos y irlos a dejar, ¿verdad? Y los va a ver uno allá como a los 10 años. No es fácil. No, ni tanto. 1 año, 2 años. Pero cuando se van, en el culto de las 8 yo no lo sabía. Había una mamá que después me dice que mi hija no está, se casó y se ha ido lejos. Casi no la veo.
Y es dolor aunque no está ahí. Cuando se casan, cuando todo eso lo van acumulando ustedes, ¿verdad? Como parte de lo que hay que sufrir como mamá. Cuando los hijos mueren, porque también estamos en una sociedad en donde los padres están enterrando a los hijos. Y es doloroso. Cuando los hijos no hacen caso, ¿verdad? Proverbios 10:1 dice, los hijos necios son tristeza para la mamá. Y aquí una pausa y voy a hablar de los jóvenes. Hoy es el Día de la Madre y damos alegría, ¿verdad? Recordemos este día los otros 364 días. Que en ustedes está el poder darle también tranquilidad y paz a la vida de su mamá. Hay sufrimiento ahí, claro que lo hay, no podemos decir que no, ¿verdad? Pero también hay alegría. Lucas, capítulo 1, en el versículo 57, dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos, dice, y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, ¿qué hizo todo el vecindario? ¿Qué hizo toda la familia? Se regocijó con ella. Y mamás, también Dios les ha dado eso. En medio de todos los sentimientos encontrados, ¿verdad? Hay una felicidad increíble cuando un bebé nace. Hay una transformación en la vida de ustedes y en la de nosotros como papás y en la de los demás que le rodean. Cuando a veces ahí en la colonia, ¿verdad?, llega alguien nuevo y llega bebé y se oye el llanto, yo le digo a mi esposa, ay bebé, le digo yo, no van a dormir los vecinos. No, ay bebé. ¿Por qué? Porque es una alegría. Cuando ese bebé nace, cambia todo. Ver sonreír a esa criatura, ¿verdad? Uno, ¡wow! Haga memoria cuando le llevaron a su bebé. Todo el dolor, usted se olvida de los que están ahí, a usted no le interesa que los demás, pero cuando le ponen a su bebé a la par y lo oye respirar, es que no hay nada que pueda superar ese momento para una madre. Sobre todo si ha tenido 9 meses de lucha, porque ese bebé esté allá adentro, porque ese bebé crezca, porque ese bebé sea sano y fuerte. ¿Verdad? Amén. Ese es el deseo en ustedes de ver ese bebé, y hay una alegría, hermanos, y de veras les digo yo, a veces el tema de un anunciamiento, ¿verdad?, no previsto de un bebé por una jovencita, una adolescente, ¿verdad?, de que está embarazada, o aún ya casado que sale un embarazo del cuarto, ¿verdad?, y la situación cómo está. Yo les digo, hermanos, regocíjense de ese nacimiento que está presto a venir, porque esa es una bendición de Dios, y tómenlo como tal. Dice aquí que todos se alegraron de ver el nacimiento de ese niño. Y miren, yo he conocido casos, hablando de adolescencia, ¿verdad?, de jóvenes, novios, ¿verdad?, que hicieron novios, anduvieron juntos, anduvieron demasiado tiempo juntos, y de repente pues sale embarazada la jovencita, y es una discusión de los papás, ¿verdad?, y en una situación muy cercana a lo que yo pude ver de unos amigos, fue terrible, fue un pleito entre las dos familias. Cuando se descubrió, se amenazaban, ¿verdad?, decía que vamos a hacer esto, que aquí está el dinero, le compramos para que... Miren, se dijeron de todo. Era algo horrible, parecía esas telenovelas mexicanas, ¿verdad?, o venezolanas que ustedes no ven, ¿verdad? Increíble. 9 meses de lucha entre las dos familias. Hasta yo salí a revirar también en esa lucha. Yo qué culpa tengo así, ¿verdad? Pero en medio de todo eso, hermano, cuando nació el bebé, cambió todo. Los abuelos se volvieron locos. Jóvenes, no por eso vayan a andar estando más tiempo con la novia, ¿verdad? Pero los abuelos se volvieron locos. Comenzaron ya a pensar en qué hacer, y como no estaban, hay que casarlos, hay que hacer esto, hay que hacer la fiesta, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo, vaya, dije, hace unos días yo era el enemigo número 1 aquí, va, porque yo era amigo de las dos partes, hermano. Qué tremendo, hermanos, cómo el nacimiento de ese bebé hizo que cambiara todo. Si algún día usted tiene que pasar una situación así, donde hay una preocupación de cómo vamos a hacer, cómo vamos a salir de estas, yo le digo, alégrese en el Señor por ese bebé que viene.
y tómelo y pelee la lucha por ese bebé y regocíjese, porque algo va a llevar Dios a través de ese bebé. Génesis capítulo 50, el versículo 20, es el final de una historia que feliz, ¿verdad? En este caso, la historia de José, que en ese momento ya era el segundo, era después de Faraón, él seguía, ¿verdad? Sus hermanos ya estaban con él ahí, todo era felicidad. Muere su papá en ese momento y los hijos se preocupan, ¿verdad? Y hablan ahí con José para evitar que los mate, porque se recuerdan que los hermanos vendieron a José, a los ismaelitas en el desierto, lo metieron en una cisterna y después lo vendieron, lo llevaron preso a Egipto y toda la historia que ya conocemos. Pero lo que casi no se habla es que separaron a la mamá de su hijo, como 17 años creo que tenía. Imagínense que lo separen a usted de su hijo, porque eso le pasó a la mamá de José. Aunque no hace mucho énfasis en eso, pero la historia es triste. Para esa mamá, perdió a su hijo, ¿verdad? Y se lo llevaron. Pero dice en capítulo 50, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, dice. Mas Dios, les dice José a sus hermanos, lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Yo no sé qué tan lejos pueda estar un hijo suyo de usted, o qué tan lejos pueda estar un hijo suyo de Dios, o cuál sea la tragedia que hayan vivido, o que estén viviendo, o que estén pasando. Uno de papá quisiera que no le pasara nada a los hijos, ¿verdad? Y yo creo que es una de las cosas que la mamá de José dice, ¿cómo pasó? ¿Verdad? Y hasta el día que murió, cuando tuvo a su hermano Benjamín, yo creo que esa mujer decía, y vuélvame a contar cómo fue, pues, y nadie vio. Porque debe haber sido doloroso para ella haber perdido a su hijo. Pero miren las palabras de José que dice, Dios lo encaminó a bien. Y mamás, Dios transformará la vida de sus hijos a través de pruebas, a través de dificultades, con propósitos más allá de nuestros pensamientos. Dios ve más allá en la vida de nuestros hijos. Dios va a transformar las cosas difíciles que tal vez estemos pasando y las va a hacer de otra manera. Les va a mostrar algo que quizás ni lo habíamos visto, ni nos habíamos imaginado que podía pasar. Y en ese sufrimiento de esa familia ante la pérdida de su hijo, Dios lo ocupó, dice, con un propósito: salvaguardarlos a todos ellos. Aunque nos duela, aunque a veces suframos al ver a nuestros hijos sufriendo, Dios hará en ellos lo que tiene que hacer. Y un día ellos dirán, Dios lo encaminó a bien. Aunque me fui, aunque desobedecí, que no era el caso de José, ¿verdad? Pero sí de sus hermanos, Dios lo encaminó a bien. Y ese sufrimiento que tenemos, esa tristeza, Dios la va a cambiar en gozo y en alegría. Porque este era un momento donde se alegraban de estar ahí reunidos y que los había preservado del hambre que había en Egipto. Entonces, hermanos, en esta conexión para toda la vida, hemos aprendido que comienza desde la concepción. Hemos aprendido que es una conexión donde van a tener que haber sacrificio, sufrimiento, pero también alegría, ¿verdad? Pero también, hermanos, esta conexión, la conexión de una madre con sus hijos, necesita depender de Dios. Es una conexión que necesita dependencia de Dios. Proverbios capítulo 31, que fue la lectura de hoy, ¿no? Versículo 29 y 30 dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, mamá, porque está hablando acerca de una mamá, ¿verdad? Aunque de ahí no dice mamá, pero está hablando de una mujer con familia, con hijos. Mas tú, mamá, dice, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, dice, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada.
Hermanas, yo sé que aquí cada una de ustedes es una mujer, que yo digo de mi mamá, ¿verdad? Mujer de mi esposa, mujeres guerreras, que a veces se han tenido que echar en su espalda la responsabilidad de ser mamá y de ser papá y de ser todo, ¿verdad? De ser el maestro, de ser aquí, de traerlos a la iglesia, de impactar la vida de sus hijos, como decía Pablo de Timoteo, ¿verdad? De su fe no fingida, que primero habitó en su abuela Lois, después en su mamá Eunice, la vida impactada de Timoteo por su abuela y por su mamá. Yo sé que aquí hay mujeres así, que cada una de ustedes ha tomado ese lado, si no estuviéramos aquí, ¿verdad? Y están aquí por esa decisión que tomaron, esa responsabilidad que tomaron de ser la mamá que sus hijos necesitan. Y dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y una de las características que usted necesita, mamá, es temer a Jehová. El temor de Jehová, dice, es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Esa es una de las características del temor de Jehová. Y una de las cosas que usted necesita transmitirle a sus hijos, una de las cosas con las que usted tiene que vivir como madre, esa dependencia de Dios, esa conexión suya con Dios para poder conectarse con su hijo y darle a su hijo lo que usted ha recibido. Pero es bien difícil poder darle algo al hijo si yo no he recibido nada. Y qué bueno que están aquí, ¿verdad? Porque miren, solo es la palabra de Dios lo que transformará la vida de sus hijos en sí. Aborrecer el mal, apartarse, traerlos a la iglesia, a sus hijos, ya grandotes, ¿verdad? De 30, 40, de los años que sea, tráigaselo. Porque los aparta, porque usted les muestra que usted se aparta del mal camino para que ellos también puedan apartarse del mal camino. De la boca perversa, de la que habla lo que no debe, ¿verdad? Todavía mi papá me dice que a mi edad todavía me puede dar, dice. Todavía me puede corregir. A mis 15 años, imagínense. No, a 52 años y él todavía me dice que me puede dar. ¿Y qué creen que le digo yo? Sí, papá. Y me le quedo viendo a mis hijos, así, espérense que lleguemos a la casa. Claro, pero hermanos, mamás, ese es el trabajo de ustedes. Temer a Jehová. Segunda carta a los Corintios 1:9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos, dice, sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Dónde está puesta su confianza, mamá? Y yo, como lo dije hace un momento, miren, cada una de ustedes es digna de admiración. Cada una de ustedes ha hecho en su vida un esfuerzo, más allá que un hombre no lo ha hecho. Solo el hecho de tener a sus hijos, ¿verdad? De darlos a luz, ha sido un desafío. Pero mamitas, yo dejo este consejo en sus corazones. Confíen en aquel que puede resucitar a los muertos. Confíen en aquel que puede darle vida eterna a sus hijos, que le dio vida eterna a usted. No confiemos en nosotros mismos, no confíen en ustedes mismas. Confiemos en aquel que puede resucitar a los muertos. Confiemos en aquel que puede traer a ese hijo que se me fue, a esa hija que en rebeldía, que no me acepta ya ni siquiera el consejo, ya se lo dije 20 veces y no me hace caso y se ha alejado de mí, ¿verdad? Entra a la casa, yo sé que entró por el portazo de la puerta, pero no sé más. Ese hijo, ¿verdad? Que golpea las cosas, ¿verdad? Cuando va pasando, como que saber qué es. Ese hijo, solo Dios es capaz de resucitarlo de los muertos y traerlo a vida. Yo puedo dar fe de eso. Mi mamá pasó orando por mí desde 1975 quizás, ¿verdad? Hasta 1992 que me convertí, hermanos. Una mujer que estuvo ahí enseñándome, hablándome, regañándome, llevándome a la fuerza a la iglesia, porque no, mamá, me voy a quedar esperando las tortillas, le decía yo. Después llego, porque la iglesia en los pueblos estaba cerca. Sí. ¿Y qué pasó, mijo? Vinieron tarde, mamá. Pero ahí mi madre insistía en llevarme y a los 1992 Dios resucitó al muerto y lo trajo a vida, hermanos.
Una vez mi mamá me dijo que su oración o el anhelo en su corazón para Dios era que sus hijos, uno fuera pastor y el otro tocara el órgano. Antes en las iglesias, ¿verdad? De la primera iglesia bautista era un gran órgano Yamaha que había, ¿verdad? Y era el sueño de mi mamá era ese, que uno de sus hijos tocara el órgano y el otro fuera pastor, ¿verdad? Así que a mi hermano le toca aprender órgano porque... Pero imagínense, ¿quién iba a pensar, hermanos, que ese hijo que estaba muerto? Porque miren, en 1900, esos años, si andaba peludo con el pelo hasta aquí, ¿verdad? Me hacía una micola hasta con arete, lentes redondos, o sea, era terrible, hermanos. Si ustedes me hubieran visto, hubieran dicho, no, hermana Irma, le hubieran dicho, ay mamá, déjelo ya, ese muchacho no se le va a corregir. Está muerto. Pero Pablo dice, no nos confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y de las tinieblas Él me trajo a la luz. Y de las tinieblas nos ha traído a todos y las ha traído a ustedes, madrecita, y lo hará con sus hijos. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Primera de Pedro, capítulo 5, del 6 al 7, dice, humillaos pues, madrecitas, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotras. Si ya están cansadas, si hay un desánimo, si hay una tristeza insuperable, que no nos gusta ni que nos pregunten de nuestros hijos, ¿va? Porque el otro, que fíjate, yo, mi hija no sé qué, y el hijo no sé dónde, y uno, ¿cómo le digo el mío, verdad? ¿Cómo le cuento que no volvió anoche? Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, dice, os exalte en su momento, el día y la hora. Julio de 1992, una gran ceiba, hermanos, es el recuerdo que yo tengo. Y no porque estaba sentado ahí, ¿verdad? Casi quedo estampado ahí. Fue el día que el Señor tuvo misericordia de mi familia y me trajo a Cristo y me convertí con mi hermano. Porque Él, dice, tiene cuidado de ustedes. No hay mamás, dice, autosuficientes. Solo hay un Dios que sí es suficiente. Y con esto termina, hermanos. Isaías, capítulo 40. He aquí, dice Jehová, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las que acaban de tener a sus hijos. Dios tenía un cuidado especial para ustedes, mamás. Y ahí en ese momento, cuando dan a luz, dice, pastoreará suavemente a las recién paridas. Mamitas, no dependan de su autosuficiencia. Tengan una dependencia total de Dios. Vamos a orar. Incline su rostro y oremos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque tú nos has dado nuestra mamita, Señor, un privilegio. Pero, Señor, yo oro esta mañana porque tú animes el corazón de cada mamá que está aquí y le des la convicción, Señor, que tú pastorearás su corazón, que tú las harás descansar, Señor, que tú tienes cuidado de ellas, que esa conexión con sus hijos, tú serás quien la sostenga en el tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.